Buenas, mi nombre es Brener Cibaja Zamudio, estudiante de la licenciatura de Criminología de la Universidad Estatal de a Distancia del país de Costa Rica. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el perfilado criminal de un asesino en serie, tomando como ejemplo el caso de Luis Garavito del país de Colombia. Esta persona fue considerado un asesino en serie en este país debido a que llegó a cometer más de 200 asesinatos dirigidos a personas menores de edad. Entonces, el principal objetivo de este video es llegar a entender un poco de los motivantes y el tratar de encontrar esa respuesta de qué fue lo que pasó que esta persona tuvo como detonante el llegar a cometer tantos delitos. También podríamos hablar sobre qué sucedió en el país de Colombia para que llegase a cometer tantos hechos delictivos sin ser detectados. Vamos a contextualizar un poco sobre los motivantes. Esta persona, dadas las investigaciones que se realizaron después de su captura, llegaron a entender que esta persona fue criada en un contexto violento, dado a que su niñez estuvo rodeado de guerras internas en el país del Estado contra las FARC y tuvo que la familia estar moviéndose de un lado a otro constantemente para poder escapar de estos hechos de violencia. También podemos entender que esta persona o hubo registros que esta persona tuvo encuentros sexuales siendo menor de edad con una persona llegada a la familia, donde esta persona llegaba a su casa y realizaba violaciones en contra de Luis Garavito. Todo esto fue motivante de alguna forma para que esta persona en un futuro tuviese la motivación necesaria para cometer los actos ilícitos en contra de los menores de edad. También tenemos que mencionar que esta persona, siendo menor de edad, tuvo indicios de que su conducta fuese un poco asocial, distanciado, tenía trastornos de personalidad, y también esto fue motivo por el cual todo el contexto de violencia, de las violaciones y su forma conductual hiciese que en un futuro esta persona tuviese estos tipos de comportamientos que hicieron tanto daño a la sociedad de Colombia. Podemos mencionar que debido a que esta persona fue creciendo, quizás no a principio en su juventud o al principio de su adultez mostró indicios de que fuese a cometer estos actos ilícitos. Sin embargo, factores externos como el alcoholismo, el contexto donde él se desenvolvía, el contexto social donde él se desenvolvía, fueron motivantes claros para que esta persona en un momento dado de su vida decidiera cometer actos ilícitos. Esta persona fijó sus motivos o sus objetivos hacia niños de entre 6 a 14 años, rondando plazas, parques, canchas de fútbol, terminales de autobuses para poder fijar cuáles serían sus próximas víctimas. Esta persona, a base de engaños y de sobornos, hacía que estos menores de edad accedieran a que se fuesen con ellos a lugares solitarios en donde esta persona pudiese cometer los actos en contra de la vida y de la humanidad de los menores de edad. También tenemos que mencionar que a sus inicios esta persona solo tenía ese deseo sexual en cometer la violación en contra de la humanidad de los menores de edad, haciendo que solo se diese un abuso sexual. Sin embargo, al pasar del tiempo, esto comenzó a quedarse bajo a sus deseos, en donde fueron incrementando y donde este mismo deseaba una mayor excitación, logrando así que comenzase con sus propias víctimas a cometerles daños físicos, no llegando al punto de cometerle la muerte, sin embargo de hacerles daño físico como golpearlos y cortarlos. Esto le parecía mejor y le complacía de gran manera a su excitación sexual. Todo esto comenzó a crear mayores deseos que fueran más allá de solo cometer
daños físicos, además del abuso sexual. Entonces llegó un momento donde esta persona tuvo la iniciativa de comenzar a ir un poco más allá de solo el daño físico y de la violación, al punto de llegar a cometerle la muerte en lugares solitarios y dejarlos enterrados en el lugar. ¿Qué hacía esta persona? Además de violarlos, a provocarles daños físicos, sino también llegarlos a desmembrar, haciendo que sus actos ilícitos fueran de mucha crueldad y de mucha violencia. Esto también dirigió a menores de edad. Todo esto a menores de edad. Esta persona, como todo asesino en serie, no le gusta que sean detectados por las autoridades o por otras personas, haciendo que cada vez que cometiese un acto ilícito se moviese de ciudad o hasta fuese afuera del país de Colombia, haciendo así que para las autoridades y las investigaciones que estaban en curso fuese muy difícil el poder encontrar una persona responsable para todos estos asesinatos que se estaban dando alrededor del país. Esto hizo que se prolongara aún más su detección y su detención, haciendo así que esta persona perfeccionara sus comportamientos y su forma de actuar en torno a al país que se estaba moviendo. Esta persona también le gustaba cambiar su forma de vestir, sus peinados, su forma física, todo esto con el fin de no ser detectado. Como antes mencionábamos, su modus operandi fue muy diverso, haciendo así que él llegase a zonas públicas como plazas de fútbol, terminales de buses, parques, y fijara sus objetivos en personas menores de edad, que era su preferencia para atacar, y con esto esta persona viera que estos jóvenes o niños estuviesen cumpliendo roles como vendiendo chances, vendiendo dulces, cigarros y demás. Con esto poder acercarse como comprador y comenzar a tratar de sobornarlos y darles dinero o demás para que estas personas menores de edad accedieran a lo que a esta persona le estuviese proponiendo. Esto hizo que perfeccionara su comportamiento. También, como ya antes mencionado, que esta persona no le gustaba ser detectado y se movía de ciudad en ciudad, haciendo que muchos de estos jóvenes víctimas que pasaron por mano de Luis Garavito fuesen de muchas partes del país, logrando así que llegase a la suma de 200 víctimas, tanto vivas como desafortunadamente muertas, agredidas sexualmente, física y hasta desmembradas en lugares baldíos y semienterrados. Esto hizo que Luis Garavito para las autoridades fuera muy difícil de dar con esta persona y también difícil llegar a ser detectado. También debemos de mencionar que debido a todo su comportamiento y su modo de operar en cometer actos ilícitos, podemos asociarlos con teorías criminológicas, por ejemplo la teoría de la desorganización social, debido a que Luis Garavito en la década de los 80s y 90s, cuando realizó todos estos ataques violentos en contra de menores de edad, fijó como objetivo aquellos lugares donde podía tener más posibilidades de llegar a tener a disposición los menores de edad, por ejemplo en canchas de fútbol, terminales de buses, plazas, parques y demás, donde en esas épocas o en esos años era normal que hubiesen niños menores de edad trabajando, por ejemplo vendiendo alimentos, vendiendo cigarrillos y loterías. Esto hacía que pudiese acercarse a estos niños de una forma normal como un comprador, y con esto comenzar a sobornarlos para que estas personas accedieran a pudieran acceder a su forma de pensar y a su forma de actuar. Esto hacía también que también pudiese ir a lugares marginales de distintos barrios de Colombia, en donde habían principalmente niños solos que andaban vagando por las calles sin ninguna supervisión de personas mayores de edad, y con eso hacía más fácil su trabajo, llegando a estas personas con regalos, dinero, cosas de comer, y con esto poder llegar y llevárselos para otros lugares y cometer los actos ilícitos de violaciones y hasta la muerte.
También debemos mencionar que conforme a su comportamiento desde niño también podemos asociar la teoría del trastorno de personalidad, debido que en épocas anteriores y hasta en el momento de su captura, él no gozó, sino sufría, mejor dicho, sufría de trastornos de bipolaridad, de personalidad, ser una persona asocial, ser una persona alejada de la sociedad. Todo esto motivó a que esta persona pudiese pensar y desenvolverse más de acuerdo a sus objetivos y su forma de actuar en contra de los menores de edad. Garavito fue detenido en el año 1999 después de un intento fallido de poder convencer a un menor de edad. Esto hizo que la policía se diese cuenta más o menos de dónde estaba y comenzaran a darle una cacería, el cual ayudaron personas del pueblo y hasta un taxista, al punto que encerraron su escape y fue atrapado. Esto hizo que después de diversas investigaciones que ya habían en curso, más otras que fueron asociándose después de haberse detenido, llegaron a la conclusión de que la pena para este sujeto era de 1800 años. Claramente esta pena no es capaz de cumplirse, entonces la rebajaron a 40 años, haciendo que esta persona hasta el año 2023 estuviese recluida en una cárcel de máxima seguridad de Colombia. Este mismo año de 2023, a los 66 años, murió Luis Garavito de cáncer y leucemia, también cáncer ocular y leucemia, haciendo que terminara con la vida de esta persona que en su momento fue la persona más buscada de Colombia, como también la persona que fue determinada como un asesino en serie de niños que llegó a cometer más de 200 delitos en contra de personas menores de edad y que llegaron a hacer violaciones, abuso sexual, físico y hasta los asesinatos de estas mismas personas que fueron víctimas de las manos y el comportamiento de Luis Garavito. Es importante poder mencionar muchas de las acciones que se hubiesen podido realizar para tratar de que no se dieran todos estos asesinatos, más de 200 niños. ¿Qué podríamos mencionar? Por ejemplo, unas mejores investigaciones cuando se encontrasen personas menores de edad asesinadas, tratar de comenzar investigaciones más profundas donde se pudiesen unir todos los indicios, los comportamientos, el modus operandi, con el fin de tratar de darle forma a la persona o tratar de comenzar a crear un perfil de comportamiento que la persona responsable estuviese haciendo, y con eso tener un mejor control o mejores avances con el fin de poder dar con en este caso con Luis Garavito. También, y muy importante, se podría mencionar que también, debido al contexto de la niñez en que esta persona se desarrolló, era de suma importancia que si se dio a conocer a las autoridades todo lo que Luis Garavito vivió con la violación y con el contexto de violencia en la sociedad donde se desarrolló, pudiese darle un acompañamiento y un tratamiento a los quizá afectaciones mentales que esta persona vivió en su niñez, y con esto poder de cierta forma evitar de que se desarrollaran comportamientos y motivaciones que llegaron al punto de cometer asesinatos en Colombia.